No. Saludos a cada uno de ustedes que van a ver este video más tarde, mañana, no sé qué día. Gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar hasta tu casa con esta porción del Evangelio San Juan 13, a donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Ya pasé una vez, pero me quedé con esto. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, el Hijo, al Espíritu Santo, que está contigo y el que está conmigo. La palabra de Dios se lee de esta manera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. A Dios regresaba. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Dice Pedro. Le hace una pregunta. Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás. Antes de que se me olvida, cuando dice lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Y es ahora lo que el Señor está tratando. Lo que el Señor está tratando de decirnos ahora, nosotros no la comprendemos. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, no estarás conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame todo, dice Pedro. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y hacen bien de decirme, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavados los pies los unos a los otros, dice Jesús, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Me gusta esa porción. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, para que esto termine, para que esto se acabe, lo que la escritura ya estaba escrito. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy, dice el maestro. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí.
y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gracias a Dios por esta tarde, esta porción de la palabra de Dios que Él ha permitido este día, amanecer, despertar, estando en el trabajo. Uno ya regresaron del trabajo, otros apenas van, otros están saliendo. Gracias a Dios por eso. A pesar de todas las cosas que a nosotros nos suceden en nuestro diario vivir, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo bueno. Y Él cumple su promesa. Y Él no es como nosotros que nos miente. Él, su promesa que está escrita en la palabra de Dios se tiene que cumplir porque es la voluntad de Él. Gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar hasta tu casa con la porción de la palabra de Dios. Tal vez hoy no lo necesita, ni mañana tampoco, dentro de 8 días tampoco. Pero en algún momento vamos a necesitar la palabra de Dios. En algún momento nosotros lo vamos a ocuparla, nosotros lo vamos a llevarla a la práctica. Para eso la palabra de Dios, para llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir. Dice, yo soy de Oaxaca, soy de México y hablo chatino. Y gracias para aquellos que lo comparten mis videos cortos. Dice, antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Me enternece esto, me llega a mi mente, a mi corazón, para que pasase de este mundo al Padre. Se acerca la muerte de Jesús. Como había amado lo suyo que estaba en el mundo, Él amó a lo suyo. Él amó, dice, los amó hasta el fin. Los amó hasta el último suspiro de esta tierra. Y Él no se quedó muerto. Él no se quedó colgado en la cruz. Él murió, resucitó, está a la diestra del Padre y dejó su Espíritu Santo con nosotros. Así que nosotros no estamos solos. La Pascua es la fiesta que los judíos se celebraban después cuando ellos salieron de esclavitud. Cuando ellos salieron, celebraron esa fiesta. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, él ya sabía, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Él iba a regresar al Padre y el Padre le dio toda la autoridad en sus manos. Todo se lo entregó. Es como el Padre, el Dios mismo, como Jesús cuando vino en este mundo. Y que había salido de Dios y a Dios iba a regresar Jesús. 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se quitó el manto que tenía. El manto es como se puede decir, un traje largo y se lo quitó. Y tomando una toalla se la ciñó. Quitó el manto y agarró otra toalla. Se la ciñó en su cintura, o se puede decir. 5. Luego puso agua y un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Para eso lo puso la toalla, se la ciñó porque él lo iba a ocupar. Luego puso agua en el lebrillo se puede decir que es una tina, un traste, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla. Él los lavó, Él los limpió. El agua es purificación, como en el Antiguo Testamento, ellos lavaban los pies cuando llegaban a la casa y eso es como un costumbre que ellos tenían que lavar los pies para entrar.
Entonces, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo. No nada más lo lavó, sino que lo secó con la toalla. Él, siendo maestro y señor, hizo lo que un siervo se sirvió, hizo lo que un siervo tenía que hacer. En el 6, entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas? No sé que si el Pedro era el tercero o el cuarto de que estaba lavando los pies o comenzó y dice, Señor, ¿tú me lavas? La pregunta de Pedro, ¿tú me lavas? En el 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderá después. Jesús vino a servir y no ser servido. Jesús nos dejó ese ejemplo para nosotros que conocemos la palabra de Dios. Tenemos que servir, tenemos que hacer, que llevar la palabra a la práctica. Lo que hago, tú no lo comprendes, sí es cierto, porque se acerca el momento de arrestar a Jesús y de llevarlo a preso, y Pedro lo va a negar, y él lo sabía. Él conocía el corazón de cada uno de sus discípulos, y ahora él conoce cada corazón de nosotros, él conoce a nosotros, y por eso nosotros no podemos esconder, no podemos almacenar algo malo en nuestra mente y en nuestro corazón. 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Si no te lavo tus pies ahora, no puedes seguir conmigo, no puedes estar conmigo. No puedes tener la comunión conmigo. No puedes estar conmigo. En el 9 le dijo, pues como el Pedro es tan atrevido, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Se exageró? No solo mis pies, también lava mis manos y, o sea, báñame todo. ¿Qué tan atrevido? Pero nunca, un punto muy importante en esta porción, nadie se paró a lavar los pies. Cuando ellos se sentaban a comer, nadie se paró. Es una enseñanza de Jesús para nosotros, la humildad. Él siendo Dios, Él siendo Señor, Él siendo Maestro, nos dejó esta enseñanza. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estéis, aunque no todos. Está refiriendo a Judas, Judas Iscariote, el que le iba a entregar. Ustedes están limpios, pero no todo. Hay uno que no está limpio. Dice en el 11. En el 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, está hablando de Judas. Por eso dijo, no estáis limpio todo, porque él sabía quién le iba a entregar, quién le iba a traicionar. En el 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Después de limpiar, después de lavar los pies de sus discípulos, él tomó su manto, él volvió a poner su manto porque lo quitó, él bajó hasta abajo, se humilló, se hizo chiquito para darnos un ejemplo a nosotros. Dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabes lo que os he hecho? Le preguntó, le hizo una pregunta, ¿saben ustedes lo que yo hice?
ahí nos enseña la autoridad como maestro, mientras enseñaba la máxima humildad. Él era Dios 100%. 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y hacen bien de decirme maestro y señor, porque lo soy. Porque lo soy. Porque Él es. En el 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado, pues ahí lo explica más con detalle. Si yo lo hice como Señor y como Maestro, he lavado sus pies de ustedes, le dice a sus discípulos, ustedes también debéis lavado los pies los unos a los otros. Lo que yo hice, ustedes lo van a hacer, pero también con anticipación en el 7, le dice, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderá después. Lo que yo hice, ustedes van a hacer. Ustedes van a ser humildes. Ustedes van a servir. Así como yo vine a servir. Yo no vine a ser servido. Aquel que se siente, bueno, yo no estoy hablando de una persona, estoy hablando aquel que se siente que le sirven, que quiere que uno le sirva. Estamos equivocados. Porque Jesús nos dice que nosotros debemos de servir, no a que seamos servidos. Dice, porque ejemplo os he dado, porque yo le estoy dando ejemplo le estoy dando, ejemplo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahí nos enseña que él vino a servir y que no a ser servido. Dice, de cierto, de verdad y de verdad te digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 17. Si sabéis estas cosas, si las sabemos estas cosas, nos está hablando ahora, hoy, si sabemos estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere. Pero ¿qué tal si las sé y no lo hago? ¿Qué tal si la palabra de Dios lo sé, pero si no lo llevo a la práctica, entonces de nada me sirve saber la palabra y no llevarla a la práctica? Y le recuerdo, y algo para refrescar la mente, no por obra vamos a ser salvos, para nada. Por obra no vamos a poder tener la salvación. Aquellos que dicen, yo doy y doy depósito y yo doy esto y aquello, están equivocados. No por obra vamos a servir. Todo el mundo puede servir, todo el mundo puede compartir lo que tiene, aunque sea un granito de arena, pero no por eso voy a tener salvación. Si quiere comentar algo, lo puedes hacerlo. Dice 18, no hablo de todos vosotros, que no estoy hablando de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, yo sé a quienes yo he elegido. Mas para que se cumple la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Está hablando de Judas. La traición de Judas. 19. Desde ahora os lo digo, antes de que suceda. Desde ahora lo estoy diciendo a ustedes para que ustedes se preparen la mente para que no lo agarren lo que a mí me va a pasar, lo que a mí me van a hacer, no lo agarren de sorpresa a ustedes. Le estaban preparando a sus discípulos. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda, creéis que yo soy. Cuando pase esto, cuando me arrestan, cuando me llevan, cuando me muero,
creáis que yo soy cuando me resucito. En el 20, de cierto, te digo, de verdad te digo, el que recibe al que yo enviaré. Ahí son como 3 personas importantes y muy importantes. Me gusta cuando termina la porción, termina lo que se está hablando. Dice, de cierto, de verdad te digo, el que recibe al que yo enviaré. El que recibe al que yo enviaré, dice Jesús. ¿Quiénes son los que Jesús envía? Aquellos que llevan la palabra, aquellos que lo predican, aquellos que lo llevan la palabra, la noticia, las buenas y las nuevas, es la palabra de Dios, es la escritura. El que me recibe al que yo enviaré, está hablando de aquellos que lo predican, de aquellos evangelistas que llevan la palabra. Me recibe a mí, me está recibiendo a mí. Y el que me recibe a mí, dice, recibe al que me envió. El que recibe a mí, recibe al Padre. El que me envió a mí, dice Jesús, la porción que más me gusta. No es que no me gusta todo, sino que hay versículos como que retumba la mente, como que hace reflexionar la mente, algo fresco que a uno le toca la mente, el corazón, la palabra de Dios. Yo creo que en esta porción ya terminé lo que es la parte en español o castellano, como lo conoce. Puedes poner tus comentarios, porque ahí al principio dice que si envía estrella yo te puedo ver comentarios. Es la política de esta plataforma. Dice, voy a hablar chatino. Nunca capítulo tishna versículo close en Jesús ne nunca discípulo antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora llegaba. Titihikat onga Pascua hanet ninta celebrar ir ora changore esclavo ora changore psu inta egipcio ora changore esclavo ora changore psu ne o Pascuone kan nira celebrar era nira scott on ora changore psu inta Egipto. Como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el Jesús no guote en discípulo en guote no y ante en guote era hasta en ara yo ya cui chau an lo sí pero nana yo tan hecha Jesús ne yo on quasi estibro no ni os no Espíritu Santo echanda en porque nana la en vuelta. Y cuando cenaba como el diablo y había puesto nunca el hane suachatie nunca Judas ne para que chane entrega Jesús chachanlo sí sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Jesús ne liotene chastinen hui do chavia en tu ya y había salido de Dios. Jesús ne dianne en ostine o dianne o anloyune pero chachcue tat en ostine y que había salido de flote Jesús chando o se esti chandian lo yune y a Dios iba ahorita o lo yurene tat en ostishkot o se levantó de la cena y se quitó su manto. Se levantó de la cena. Osnisco blote nunca manto en nines cotelin cara no que una yuires conte coche cuenchas cote sain no tenías ten tenías cotelin cuenta Catcone o blo era pero ni chaca blo era para que chancuone para que tal vez taxara o tal vez nerat cuine o canga chablo o snisco toalla snisco tena o cuiera cena luego puso agua en un lebrillo ones con nan o tanescotina o tanescos yuchcuenane
Orquis nan ankia nunca discípulo en. Y lucha ante era, sino que stira o te nunca toalla nusca secana, stikia nunca discípulo ankia nunca discípulo en. Cascuón, entonces vino a Simón y Pedro. Dians en un cuautas en un gatón. Pedro ne. Cueone Señor. Uy, anquia. Pedro cactillo en respondió Jesús y le dijo, Jesús en cuene lo nano ni ne a lo que yo contó nano ni a lo. Pero ahora más lo entenderás, pero Pedro le dijo, no me lavarás jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te nalas, en comunicación o me cuenta, no tendrás parte conmigo. Alon Dios te había hecho un Dios derechos enano, lo aquí, Cacoy, le dijo Simón Pedro, Señor, hueso guay, Pedro, anque, Pedro ne was conteno, like wetes, conteno, like seine, was content, coche cuene, conteno, alonguo, conte realista, pues conteno, a like seines en un nene, niras en un cuera, pero palabra en Dios en cuena, en Pedro ni predicar, o antes, yo ante la palabra en Dios, en Pedro was content, temblotie, Pedro era valiente, era atrevido. Cuena, Catín cuena, Jesús le dijo, el que está lavado, no lo vine, pues está todo limpio, porque albi o one lo iban limpio estáis, aunque no todo, aunque es indio, lo iban cuecha en un Judas Iscariote no ne traicionar. O cueña timpuno nine, tal vez nan necio tan cuencia tan suene, pero de repente os con un ne traicionar, os con us acuntu, os con un cuñi o tan de ella o tan de ella ni fuera. Cueña cabida, brano ni. Hoy, hablando hoy, de repente saldrá alguien que te va a traicionar, de repente saldrá alguien que te diga, tú le dijiste esto o aquello, y te inventan cosas así. Así es la vida de hoy. ¿Por qué está esto? ¿Cachan cuál palabra, Irene? Cuaranen garas, por ejemplo, chananne, alot ne era, nanne, ñan chatiote en Dios, chalot ne era, chatiote en cuál palabra en Dios, cuena. Porque sabía que le iba a entregar, por eso, porque Jesús no lo tengan una entregar, lo tengan una traicionar, no, ni traicionar Jesús, ¿no? Canga Pedro, a Luis, no estáis limpio. Así que, después que le hubo lavado, aunque a discípulo sninunga manto en ashkoyane, volvió a la mesa en un cuancu, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Flote van a ni Nisco pregunta el discípulo, bueno, flote ni escuela. Vosotros me llamáis maestro y señor, señor, porque era can señor can on castru on ganon to can on ganon to gasnyanga nanunga maestro gasnyanga nanostrune to ore to ore ente cuechan cueva uy nanga nanga señor o nanga non to palabra de Dios es tan poderosa. Porque ejemplo, porque nanen tan ejemplo, o cacha ejemplo no tan nanu cuecoñanta hecha newa, cuecoñanta hecha newa, cuecoñanta hecha agua, cuecoñanta hecha cueva. Chañi o chañi, desierto, el siervo no es mayor
dos ejemplo chaycuene gas co señor ne pero ni ingarte ne anche a discípulo to chaycuene no cuentan pero ni engane ne dos ejemplo ne chay humildad dos ejemplo ne ni sin un la tetene ala estoy cuanta na jota o tanan ni o tanan cuen o tanan caña no sino que garana ne yota ña en unga humildad ne changans conteno la yote sino que ne compartí nanu caña nanu yota ¿por qué ganun do verso en ganun do chatio tene canus o indian lo yure si tú tienes es porque a Dios le ha placido. Y si tú puedes, es porque Dios lo permitió. Y si tú sabes, si tú estudiaste, es porque Él, el Señor, lo permitió. Aquel que tiene autoridad para poner vida, aquel que tiene autoridad también para quitarla, dice su palabra. Dice 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados, si un te van a coche cuena si un te van a palabra en eso pero si un te va en pero la neva en cuenya yote pero si un te va en neva en seré si las hiciere, bienaventurados seréis si las hicieren, fue Jesús. Dios no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, y un Dios bastante fue Jesús, sino que yo tan gano, ni seleccionar, ni elegir, más para que se cumple la escritura. Cumple palabra en Dios en Jesús lo sí. El que come conmigo, nuikuon, levantó contra mí su calcañar, nuikuon cano ni traicionaña, no an on qua on cano hueshuaña, cano saoña chan cancha chan lo sí. ¿Para qué? Para que esa palabra en escritura en evangelio go cumplirá an Jesús lo sí tot ni porque chanante chanolo na coñate sino que fui salvación yo ni Jesús yo an Jesús para lo sí cancho chanane fui salvación yo el cuento desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy el cuento tibron un insamo tibron un cuento porque ni batia ya chakaren en uane bajote van sin ananuka bajote van para que chala cara tasco tajlote van tajcue o tamsa o Jesús sino que Jesús ni prepara sino que Jesús ni prepara esa en la chandeña acá deña o cancha para que dino tía ya caran uane a la chitsaite o uane la cuete para ¿por qué? Porque palabra, guo cumplirá, porque escritura, guo cumplirá. Dios no guo, nunca profetas, Antiguo Testamento, guo cumplirá. A Jesús lo sí, para que chanan yo la, pues uen Dios te no escuche claro, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, snan ten un lo juego, coche cuenches snan ten un lo. De cierto, chañi o chañi, el que recibe a mí, gano, ne recibe, gano shnichan, el que recibe al que yo enviare, no, gano shnichan, no nas, chantano, ne predica palabra en sí, gano shnichan, palabra en Dios, me recibe a mí, no recibe y no ni predicar, sino que no recibe en Jesús. Y el que me recibe a mí, no sabe antes, Shnicha, recibe. Shnicha al que me envió. Recibe al que me envió. Shni, ne acepta, no sueña. El que recibe al que
El que recibe al que yo enviaré, porque palabra en Dios en cuena echa ne predica palabra en nan echa palabra en Dios uno no enseña ante palabra en Dios en que ante Jesús y ante sino que Jesús y más dilulan que Jesús ne y ñata ne recibe sino que ante está nos guaña chandian lo yura vos Dios te no gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar una porción de la palabra de Dios. Dios sigue siendo bueno, Dios es bueno a pesar de la circunstancia que nosotros como seres humanos, como seguidor de Cristo, nos atravesamos por algo, porque sabemos nosotros que Cristo viene pronto y que Cristo no sabemos si mañana, pasado mañana, en 5 días, en 10 días, en 20 años, no sabemos, pero las escrituras se tienen que cumplir como estamos mirando ahora, el gobierno contra gobierno, los hijos matándose a sus padres, los padres matándose a sus hijos, problemas por donde quiera, es porque Jesús está cerca a su venida. Hoy tienes la oportunidad de aceptarlo y lo recibes en tu corazón y lo confiesas con tu boca que Él es tu Salvador, que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor. Él es el que te provee, Él es el que te sana, Él es el que te liberta, Él es el que rompe cadenas. Dios es poderoso. Así que esta oportunidad lo tienes hoy para que lo recibe. Y esta enseñanza, Jesús siendo el Hijo de Dios, Jesús siendo Dios mismo, se humilló hasta lo máximo, nos enseñó a que nosotros tenemos que servir, a que nosotros tenemos que ser humildes. Él siendo un Dios tan poderoso, cuando se quita el manto, se despoja de su poder para lavar los pies de sus discípulos. Es una enseñanza muy poderosa. Aquel que lo quiere recibir de esta manera, Dios hablando hoy. Y Dios viene pronto, no sabemos, pero nosotros sabemos que en cualquier momento sonará la trompeta, que en cualquier momento llegará el rapto. Aquellos que son los hijos de Dios serán raptados. Aquellos que les sirven, aquellos que sirven al Señor, aquellos que lo creen y lo esperan con un corazón disponible para recibirlo en las nubes. Gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima.